Bienvenidos, bienvenidos a esta casa. Esta casa, como ven, es la Universidad CEU San Pablo, aunque la entidad que organizamos esto es una hermana de la universidad, hija también de la madre, que es la Asociación Católica de Propagandistas, pero una entidad distinta, que es la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que para los que no le conozcan fue un gran hombre del catolicismo español del siglo XX, que tuvo una vida como seglar muy importante hasta los 50 años, fundando periódicos, fundando el CEU, fundando editoriales, instituyendo obras de carácter social, y a los 50 años decidió estudiar teología y ordenarse sacerdote, y tuvo también una época muy brillante de 36 años hasta su fallecimiento como sacerdote, obispo de Málaga, gran promotor de muchas otras obras y finalmente cardenal. Bien, pues este año además vamos a celebrar los 50 años de su fallecimiento. Bien, I would like to welcome you, Mrs. Madam Your Excellency Ambassador Hala Kairuz, for coming, for stay with us tonight, even this terrible weather. Bien, pues aquí estamos. Yo tampoco quiero entretenerles mucho más, solamente quiero decirles que en el marco de esta Fundación Cultural desarrollamos actividades de mucho tipo, presentaciones de libros, mesas redondas, tenemos una línea de cine muy potente donde presentamos películas y hacemos coloquios. Y tenemos otras dos unidades un poco independientes, una sobre ciencia y fe y otra sobre economía y bien común, que lidera nuestro querido amigo y patrono, ex profesor de esta universidad, don Francisco Molina, que es el que va a presentar al ponente de hoy, el doctor, tiene su nombre, el doctor Javid Chamun Nicolás. Muchísimas gracias, doctor, por haber venido y por estar con nosotros esta tarde, y muchísimas gracias por acompañarnos. Y yo ya no quiero entretenerles mucho más, sino dar paso a Francisco, a Paco Molina, para que sea él el que presente al ponente, y a continuación pues el ponente seguro que nos deleitará con la presentación de este libro. Al presentar un libro, que es lo que yo debo hacer, se debe normalmente hablar del tema, pero sin decir lo que dice el libro, porque si no la gente pues ya no lo compra, ¿no? Entonces yo voy a empezar hablando de los fenicios, aunque parezca un poco extraño, pero ya contaré por qué. Los fenicios fueron, como todos sabemos, un pueblo comerciante procedente de unas ciudades situadas en la costa de la parte este del mar Mediterráneo, entre la cadena del Líbano y la costa. El espacio es un poco estrecho, tiene unas cuantas llanuras litorales, pero también tiene espolones de montaña que salen hacia el mar, con lo cual quedan como espacios aislados donde se fueron formando pequeñas ciudades-estado, con algo de tierra, mucho mar por delante. Pero es que además, para comunicarse una con otra, era más fácil ir por mar que por tierra. Entonces, estando allí aislados prácticamente del resto, eran cananeos igual que los otros pueblos, pero desarrollaron una forma de vivir distinta. Y como tenían madera, porque el monte Líbano que está detrás es más alto que el Pirineo, pues pronto aprendieron la navegación. Y eran los mejores navegantes de la antigüedad. También tenían, por un lado, todos los productos que venían de Mesopotamia y que salían al Mediterráneo, y por otra parte tenían Egipto, o sea que pronto se desarrollaron como comerciantes, y son los comerciantes proverbiales de la antigüedad. Se extendieron sobre todo por el Mediterráneo y por el Mediterráneo meridional, porque por el norte estaban un poco los griegos y había ciertos problemas porque eran la competencia. Y
en España pues fundaron Málaga, fundaron Cádiz, pero no solo se extendieron por el Mediterráneo, sino que llegaron posiblemente a las Islas Británicas, de donde traían estaño, y luego tuvieron muchísimo contacto con la civilización de tartesios o tartesos en la parte de Cádiz, Huelva, Sevilla, incluso un poquito Portugal, un poco la provincia de Badajoz, una civilización que floreció en esa época y que de los cuales hay muchos restos que se están encontrando y se ve que están muy influenciados por el arte fenicio. Por el sur, pues se establecieron colonias en el Atlántico, donde hoy es la costa de Marruecos, probablemente llegaron a Canarias, y más tarde los cartagineses se sabe que llegaron hasta el Golfo de Guinea. Pero no solo eso, tenían una flota en el Mar Rojo, de acuerdo con los egipcios. Y según las crónicas egipcias, el faraón Necao II envió una flota fenicia a darle la vuelta a África. Bajaron por toda la costa este de África, doblaron el Cabo de Nueva Esperanza y subieron por la costa oeste, llegaron al estrecho de Gibraltar y volvieron por el Mediterráneo. Es decir, eran los navegantes por excelencia de la antigüedad. Bien, donde hay comercio, bueno, ¿con qué comerciaban? Bueno, ellos habían desarrollado una agricultura en su terreno limitado, haciendo terrazas, habían cultivaban la vid y habían desarrollado un buen vino, entonces comerciaban con vino, entre otras cosas, ¿no? A lo mejor el vinillo que tenemos en España se lo tenemos que agradecer en parte a los fenicios. Yo considero que es una de las grandes riquezas de España, ¿eh? Pero también habían desarrollado el arte de hacer del vidrio. Entonces hacían cuentas de vidrio, hacían vasijas de vidrio, con eso comerciaban. Pero no solo eso, sino también dominaban el arte de la púrpura que era el tinte de lujo en la antigüedad. Pues ellos dominaban el arte de la púrpura y lo traían de un lado para otro, lo vendían en un sitio y en otro. De España traían pues plata, oro, cobre, todas las cosas que hay en la zona aquella, la cuenca de Río Tinto y toda esa zona, pues también obtenían ahí. Pero no solo hacían el comercio, porque con el comercio también hay intercambio cultural. Y los fenicios son considerados los creadores del alfabeto. Había formas de escribir anteriores en la zona de Oriente Medio, pero ellos desarrollaron un alfabeto simplificado, básicamente consonántico como el árabe, aunque con alguna ayuda para, si había alguna duda sobre la pronunciación, aclararla. Y ese alfabeto se extendió por todo el Mediterráneo, dio lugar al alfabeto árabe, al alfabeto griego, al latino, y a partir del griego al alfabeto cirílico, que se usa en Rusia y en otros países eslavos. Es decir, prácticamente las 3/4 partes del mundo hoy día utilizan alfabetos derivados del alfabeto fenicio. Hace poco vi un reportaje en televisión en el que se hablaba de unos estudios genéticos que establecían un claro y fuerte parentesco entre los antiguos fenicios y los habitantes actuales del Líbano, tanto cristianos como musulmanes. El doctor Habib Shamoun Nicolás es descendiente de libaneses y por lo tanto puede legítimamente sentirse descendiente de los fenicios. El doctor Shamoun cree y defiende en su libro que los fenicios pueden aportarnos algo muy importante a los hombres y mujeres de hoy. ¿Pueden realmente los fenicios aportarnos algo después de 2000, 2500 años? ¿O es algo absolutamente desfasado? Bueno, vamos a analizar un poquito lo que nos está pasando hoy y luego miramos a ver si nos lo pueden aportar o no. A nadie se le oculta que hoy nos encontramos en una época difícil. Por una parte vemos como los rápidos avances de la tecnología nos permiten una eficiencia cada vez mayor, cada vez fabricamos cosas con mayor facilidad. Pronto tendremos impresoras 3D en casa y entonces
picamos ahí, bajamos el programa de fabricarnos, yo qué sé, unas zapatillas a la medida y en pronto las tenemos ahí, y además por poco dinero. Entonces parece que estamos a punto de tenerlo todo, de ser jauja, es decir, disponemos de todo, no necesitamos de nada y tendremos tiempo para dedicarnos a vivir una vida más plena, al desarrollo personal y social, sin cuidado ninguno de lo que vamos a comer o beber o ponernos encima. Sin embargo, todos sabemos que la realidad que tenemos ante los ojos es muy diferente. ¿Qué pasa hoy día? Pues mucha gente se encuentra sin trabajo, sobre todo personas jóvenes. Otros que tienen trabajo se encuentran en una situación precaria, que no les permite planificar su vida, ni fundar una familia, ni comprarse un piso, etcétera. Es decir, el cambio tecnológico es tan rápido que profesiones que parecían seguras, de repente ya no lo son. Tenías un puesto de trabajo seguro hace un par de años y ahora estás en la calle. Y tienes un puesto de trabajo que te parece seguro ahora, pero la inteligencia artificial a lo mejor te lo quita dentro de 2 años. Entonces, ¿cómo vas a planificar? Esto crea una cierta angustia, una cierta inseguridad que muchas veces hace que la gente pues, se decida vivir el momento y no piense para nada el futuro. Y estamos hablando de España, porque a nivel internacional vemos como la lucha por el control de las materias primas y por algunos lugares del mundo considerados estratégicos, digamos el mar de China meridional, produce guerras. Las guerras causan muchas muertes, mucho sufrimiento y muchos refugiados. Muchas personas siguen siendo explotadas también, realizando trabajos agotadores en condiciones de miseria. No es necesario que sean realmente esclavos, que también hay esclavos, sino están trabajando por un sueldo de miseria, 12 horas al día, en condiciones horribles. Esto se le puede achacar al afán de lucro de las multinacionales, que quieren maximizar el beneficio y para ello no tienen reparo en explotar a las personas, sobornar a los políticos y causar un grave deterioro del medio ambiente. Como resultado de todo esto, los países desarrollados tenemos una fuerte presión migratoria en nuestras fronteras. Ya sabes lo que está pasando en el Mediterráneo, lo que está pasando en Ceuta y Melilla y lo que está pasando en el muro de Trump en los Estados Unidos. O sea, el sistema es un desastre y hay que quitarlo del medio. Se nos proponen 2 soluciones, una el comunismo y otra el yihadismo. Pero estas soluciones ya hemos visto que no dan resultado. La fórmula comunista ya la hemos visto, ha sido ensayada, ha sido un fracaso. Yo he estado allí. Podemos resumirla en estancamiento económico, tiranía de unos pocos sobre la gran mayoría y eliminación física de los opositores. La solución de tipo yihadista tampoco parece mejor, por lo que hemos visto en el Estado Islámico. Algunos países de islamismo estricto, como es Arabia Saudita, han prosperado ciertamente, pero eso puede achacarse a la enorme cantidad de dinero que perciben por el petróleo. Es decir, no hay solución. Pues muchos autores hoy día, los que yo considero más sensatos, apuntan a que el capitalismo que estamos viviendo se ha desviado de los planteamientos originales, por ejemplo, de las ideas de Adam Smith, y que no es el único capitalismo posible. Por ello apuestan por una reforma del capitalismo para hacerlo más humano y con ello viable a largo plazo. La pregunta ¿es eso posible? ¿Es posible un capitalismo con ética, donde no solo predomina el beneficio a corto plazo, sino que se tenga en cuenta el bien común? Es más, como cristiano que soy, yo me pregunto, ¿es posible dedicarse a los negocios y ser un buen cristiano? Hombre, dicen que el poder corrompe, y claro, cuando uno tiene poder, pues ya se corrompe irremediablemente. No sé. Por ejemplo, tradicionalmente los que tenían el poder eran los reyes, y se los ha asociado, en efecto, con ejercer su poder con abusos y con excesos de todo tipo.
pero es posible ejercer el poder sin abusar. Tenemos ejemplos de reyes santos: San Fernando en España, San Luis en Francia, San Enrique en Baviera, San Esteban en Hungría, etc. ¿Cómo es posible entonces que algunos sean santos? Pues parece que también se puede ejercer el reinado sin esos abusos y excesos, en beneficio de los demás y al servicio de su pueblo. Vale, admitamos que puede haber reyes que sean buenas personas, ¿verdad? Pero en el mundo de los negocios, ¿es eso posible? ¿Es posible que un negociador sea serio y, si me apuro, incluso santo? Habib Shamoun en su libro apunta en esa dirección, dice que sí, por lo menos en el aspecto de la negociación, tan importante del mundo de los negocios. Sabemos que negocios y negociación son dos palabras muy emparentadas. Pero claro, todo eso de negocios inspira una gran desconfianza. Fijaos, yo a veces he hecho mano de los dioses de la mitología grecorromana para explicar ciertos fenómenos, porque a través de ellos se intentaba explicar cosas. Por ejemplo, había dioses que representaban fuerzas de la naturaleza. Estaba Vulcano, dios que habita en el interior de la tierra y que a veces demuestra su potencia en erupciones de fuego aterradoras, ¿no? O sea, el que ha visto una erupción volcánica de cerca sabe lo que es el terror, ¿no? Y la fuerza enorme que sale del volcán, pues ahí tenía que haber alguien que era Vulcano, ¿no? Poseidón, el dios del mar, cuando está tranquilo, pues mira, de lo más agradable, pero de vez en cuando se enfada y resulta que destroza lo que sea. Por ejemplo, los paseos marítimos del norte de España o los chiringuitos de Cádiz, que ha destruido hace poco. Bueno, pero hay otros dioses que no son fuerzas de la naturaleza, sino reflejan tendencias que se encuentran en el ser humano, digamos como tipos de ser humano, abstracciones de características que percibimos en los demás, tendencias que también llevamos dentro y que en ciertas personas se ve que predominan. Entonces, bueno, un poco en lenguaje popular nos dice de qué va una persona por el mundo, o sea, cuál es su rol, cómo se entiende esa persona del mundo, cómo se relaciona con los demás. Entonces, conocer cómo son esos dioses nos permiten entender a los humanos que están un poco en esa línea. Y entonces, en la mitología greco-romana, el dios negociador, ¿quién era? Pues Hermes, Mercurio. Era viajero, iba de un lado para otro y llevaba noticias, conocía distintas realidades y servía un poco de intermediario, de intérprete. De ahí viene la palabra hermenéutica, ¿no? La interpretación, ¿no? Pero también era el dios del ingenio y de la astucia, y no solo eso, sino también de los ladrones y de los mentirosos. Entonces, Homero incluso dice como el de multiforme ingenio, de astutos pensamientos, pero también ladrón, cuatrero de bueyes, jefe de los sueños, espía nocturno. Se lo representa con alas en la cabeza y alas en los pies. Las alas en los pies porque se está moviendo, y alas en la cabeza por las muchas ideas, ¿no? Bueno, es decir, se mueve mucho, tiene muchas ideas, pero no es nada de fiar. Pero es que además es elocuente. Era también el dios de la palabra y la elocuencia en general. Y era hábil socialmente. Por ejemplo, en todas las relaciones sabía cómo comportarse. Tenía tacto, combinado con astucia, tanto en las palabras como en las acciones. Pero también inclinado al fraude, al perjurio y la inclinación al robo. O sea, se sabe mover, tiene mucha labia, pero como te descuides te embauca. ¿Tiene todo negociador que ser un reflejo del dios Mercurio? Pues, por el contrario, en este libro yo diría que sorprendentemente se esboza una auténtica espiritualidad del negociador. Una espiritualidad cristiana, basada en las Sagradas Escrituras y en las 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y digo sorprendentemente porque me ha sorprendido. A mí esto me parece muy importante, porque si no tenemos otro sistema mejor que el capitalismo, tenemos que reformar necesariamente este que tenemos.
de manera que sirva para que todos podamos vivir mejor y no sea un factor de origen de guerras y de explotación. Aparte de las necesarias reglas del juego que tienen que valer para todos, tenemos que desarrollar una ética, yo diría que toda una espiritualidad que nos permita actuar con éxito en el mundo de los negocios y poder también, ¿por qué no?, llegar a ser santos. Las propuestas de Habib Shamoun se basan en la manera de hacer negocios de los fenicios. Sus ciudades eran ciudades-estados con una flota considerable, como la de Tiro, por ejemplo, pero no constituían un estado poderoso. No podían ir a conquistar como los romanos o como otros imperios, imponerle a los otros su ley, explotarlos, hacerlos trabajar, quedarse con sus materias primas. No, tenían que llegar, establecerse en un sitio cercano, relativamente seguro, e intentar ganarse a la gente. Y para ello tenían que establecer buenas relaciones. A partir de ahí comenzaban a relacionarse con los habitantes del país, intentando averiguar qué necesitaban, qué podían ofrecer. No hacían intentos de conquistar, intentaban establecer relaciones a largo plazo, procurando ganarse la confianza del otro y manteniendo esa confianza, es decir, no aprovechándose y no traicionando esa confianza. Muchas veces, como resultado de esas relaciones, se iban mezclando con la población autóctona. Hay que decir que esto cambió cuando el imperio persa que viene conquistó Fenicia y demás, ¿no? Pero porque Cartago ya utilizó otros medios. Pero para terminar, quiero decir que estas técnicas de negociación se presentan como muy necesarias hoy en día, y no solo en el mundo de los negocios, sino para la vida en general. En esta encrucijada en la que nos encontramos, en la que hemos alcanzado un estadio en el que la tecnología nos permitiría vivir mejor que nunca, también nos encontramos ante un enorme peligro de fuertes conflictos, que si no los resolvemos debidamente pueden llevar a que precisamente esa tecnología, con su capacidad de destrucción y también de control, pueda dar al traste con la civilización que hemos ido construyendo durante milenios. Hay una frase que se le atribuye a Einstein que dice: no sé con qué armas se combatirá la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé que la cuarta se combatirá con piedras y palos. Realmente, entre el obstáculo, en ese, digamos, cuasi paraíso material que sería posible hoy día por nuestra capacidad de producción, y la realidad, entre la posibilidad y el poder llevarla a cabo, está en comportamientos humanos. Y estos comportamientos humanos son muy importantes si se dejan influir por las formas de pensar. A mí me parece que lo que propone Habib Shamoun es una contribución muy importante a que cambiemos nuestra forma de pensar para poder hacer este mundo un mundo mucho más vivible y mucho más agradable. Y sin más, le dejo la palabra al autor del libro. Muchas gracias, don Francisco, por esas palabras, y me gustaría agradecer a todos los que están aquí, sobre todo al profesor Lostado, gracias por organizar esto, al profesor Alcalá, al padre Quique que está por allá atrás, al Espíritu Santo, bueno, que también se llama el Espíritu Santo, a mis hijos que están aquí, a todos los que están, a Pachamama, que también está aquí, y es un honor para mí que esté aquí la embajadora del Líbano en este país, en España, que acaba de llegar, y bueno, para mí es un honor porque soy un hijo de México y un hijo de Líbano, y siempre llevo a donde voy el cedro de Líbano. Entonces aquí estoy plantando otro cedro. Aquí la cuestión, y yo resumiría lo que acaba de comentar don Francisco, lo que he comentado en otras ocasiones. El libro que presentamos hoy es la continuación en un estudio antropológico basado también en teología y en filosofía sobre por qué los fenicios y por qué en la humanidad alguien puede ser un buen negociador, o qué son las bases para ser un buen negociador. Pero como mencionó y presenté aquí en este salón, bueno, en otro salón, pero aquí en el CEU,
en el 2007 presenté Negociando con un Fenicio. Yo resumiría lo que acaba de decir, por qué ese método fenicio, y por qué hasta ahora lo reconocen también en Harvard University, ¿no? Entonces, ¿por qué los fenicios? Porque yo les daría el día de hoy varios premios Nobel a la civilización fenicia. El premio Nobel de la literatura porque inventaron el alfabeto, y los griegos lo reconocen porque he estado en el Museo de Atenas y ahí dice, los fenicios no lo dieron. O sea, no, hay muchas versiones en la historia, pero es una realidad. También les daría el de la economía, por la manera de cómo hacían negocios. Llegaban a una ciudad y generaban negocios para los que estaban ahí. Llegaban a Malta, llegaron a todos los puertos mediterráneos y no llegaban a invadir, llegaban a conquistar comercialmente. Y el de la paz, porque si alguien conquistó el Mediterráneo por más de 2000 años, fueron los fenicios, pero sin guerra. Entonces, eso sería excelente. Y yo he hablado de esto en muchos países, que bueno, esos premios Nobel se los daría a los fenicios, y que la aportación de eso se vaya a Cádiz y que se desarrolle más Cádiz, porque Cádiz es una joya, que los que a veces estamos aquí no lo sabemos, pero es una joya, Cádiz, una joya fenicia, y todo Levante, ¿eh? Y han descubierto muchas cosas más. Sin embargo, hoy no estoy aquí para hablar tanto de los fenicios, pero son las bases de este estudio. Lo que vamos a hablar es del libro Trasciende, y una de las preguntas que yo le hago a la mayor parte de mis estudiantes es esta pregunta, que puse una foto de cuando yo tenía 1 año, soy yo, ¿ok? Y pregunto, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Bueno, yo no me hubiera imaginado, ese jovencito que está ahí en 1 año, no me hubiera imaginado que haya escrito tantos libros. La verdad no pensé nunca escribir libros, porque no estoy relacionado como un escritor, más bien han sido producto de mi trabajo. Y todo eso quiere decir que me he enfocado más en el reto, que tiene que ver más con el ser que con el tener y el hacer. Y entonces, resumiéndolo, ¿no? Y ese reto me ha llevado hasta donde estoy. Y veo a todos los jóvenes que están aquí, y eso es lo que les digo, ¿no? Que si no sabes qué quieres ser, no importa, porque yo no sabía qué quería ser. Y es más, te sigues cuestionando hasta los 40, a los 50, no sé ni a dónde voy ni qué quiero. Pero no importa, la cuestión es tener la reflexión. Y también lo más importante que he descubierto son los talentos, más que la profesión. Si enfocas tus talentos y la profesión te sirve de una iniciativa para enfocarlos, es lo mejor que puedes hacer. Y entonces va a ser muy exitoso, algo que te apasione. Y mi madre me decía que yo iba a ser un gran vendedor y un gran profesor, y siempre estuve confundido, hasta hace unos años. Yo no entendía, vendedor y profesor académico, como que no van de la mano. Pues la verdad es lo que hago. Doy cursos de negociación, de ventas en la universidad y a empresas. Entonces, tenía razón. Entonces le digo a los jóvenes, escuchen a sus madres, ¿no? La verdad es que es cierto, nada más que te lleva 40 años para descubrirlo. Bueno, lo que estamos aquí y lo que me da gusto decirles, y no es presunción, es que yo me sorprendí que la Universidad de Harvard nos diera el prólogo de Trasciende. Ojo, este libro se escribió en español y ahora apenas salió hace una semana en inglés. Y el prólogo en inglés apenas salió. ¿Pero qué quiere decir? Que hay 3 tipos de negociación, y es lo que quiero mencionar. Antes de este libro había 2 tipos. El distributivo, que es el regateo, estire y afloje, ¿sí? Que vas al mercado y empiezas te doy 10, no, te doy 9, y empiezas a sacarle sangre al otro hasta que lo aniquilas. Ese es uno. El otro es el que crea valor, la metodología de Harvard. Para mí es un honor que un profesor de muy alto prestigio mencione que esto contribuye a la ciencia de negociación. Entonces contribuimos con una tercera, que es la última que está ahí, que se llama la negociación trascendental o la negociación transgeneracional. ¿Qué es la diferencia? O sea, ¿qué es la trascendencia? En unos momentos se los digo qué quiere decir, porque puede decir muchas cosas, ¿no? Bueno, la trascendencia, por ejemplo, los fenicios han trascendido. En esta sala, el día de hoy, 2018, estamos hablando de una civilización de hace 2000 años, antes de Cristo, 4000 años, y seguimos hablando de ellos, han trascendido. Trascendieron porque dieron el alfabeto, trascendieron por muchas cosas. Pero en la negociación, ¿qué quiere decir la trascendencia? Y luego les abro para más preguntas, voy a tratar de exponer y luego entramos al tema de diálogo. La trascendencia, en pocas palabras, es crear un espacio, cuando estás negociando, crear un espacio para impactar en el futuro. Si yo estoy negociando con cualquiera de ustedes y si no hago un impacto en futuras generaciones,
o en futuras personas, estoy perdido, no está sirviendo. Entonces yo le pregunto a los hombres de negocio o mujeres de negocio, que las mujeres tienen mucho que ver en la cultura fenicia. Tenemos una embajadora mujer en España, del Líbano, es un ejemplo. Entonces las mujeres tienen mucho que ver, y ahorita les explico, pero ¿qué es trascender? O sea, ¿qué tiene que ver con esta conexión? Una conexión ética. Está ligado completamente con la ética. No puedes trascender. Cuando le pregunto a los empresarios, ¿tú estarías orgulloso de la negociación que estás haciendo? ¿Se la platicarías a tus hijos? No. Entonces no vas a trascender. Estás perdido en el espacio. Y esto lo enseñamos en escuelas de negocios. ¿En dónde? En Rusia, en Alemania, en varios países, en Estados Unidos. ¿Estamos yendo contracorriente? Sí, pero hay que ir contracorriente. Es el tiempo de ir contracorriente. Y los que no se atreven, se mueren. Entonces, esta conexión ética con la negociación nos liga a los clásicos, a los pilares clásicos de la trascendencia, que son la prudencia, el discernimiento, etc. Pero a mí me tocó facilitar en el Trans-Pacific Partnership, que es un tratado de comercio que desapareció, bueno, no desapareció, se deshizo un poco porque Estados Unidos se salió, pero hace unos días se firmó sin Estados Unidos, ¿ok? Y que es todo el Pacífico. México también está incluido. Bueno, el punto es de que me tocó facilitar con varios embajadores, el de Japón, el de Hungría, ¿cómo se llama?, de los Países Bajos, del Reinado de los Países Bajos, y estaba también el de la India. Y yo les pregunté a los embajadores, ¿qué es para usted la trascendencia? ¿Qué significa? Me dice el de la India que significa cuando una persona se une a una luz, cuando se junta con esa luz, trasciende. Era un poco místico, ¿no? Más de esa manera. Pero luego el de Hungría y el belga me dice, el de la República de los Países Bajos me dice, el holandés me dice, eso tiene que ver con hacer el bien a las personas, que tú impactes a las personas, que tú impactes a la comunidad. Era un poco más pragmático, ¿no? Con resultados más a corto plazo. Y cuando le pregunto al de Japón, a mí me sorprendió y me dice que tiene que ver con arriesgar tu vida. Y como estamos en petit comité, se los platico. Hace muchos años en México, cuando estaba en 1900 y pico, 1919 por ahí, cuando estaba el presidente Madero en México y lo asesinan, la delegación de Japón, porque no había embajada, invita a una treintena de personas a que vengan a la casa de Japón para salvarlos. Eran los familiares de Madero y eran personas conocidos del presidente Madero, para que los insurgentes no los mataran. Entonces llegan los generales a la casa de Japón, llegan con mucha fuerza a sacar a la familia de Madero y a los demás, y sale el embajador o el delegado de Japón, esto lo cuenta y está en la historia de México y Japón, le dicen al señor delegado, le dicen, oiga, queremos venir por los Madero y por todos los demás. Dice, no se puede, porque esta es la casa de Japón, nuestros invitados están en su casa. Con una valentía, ¿no? Y entonces insisten. Entonces, ¿qué hace el delegado de Japón? Pone la bandera de Japón en el suelo y dice, mire, si usted quiere pasar, usted tiene que pisar esa bandera, y si usted pisa esa bandera, entonces estamos hablando de otra cosa. Y me dice, eso, Javid, me dice el embajador, eso es trascender. ¿Por qué? Porque ahora lo acaban de premiar con una placa de mérito a este delegado de Japón de esa época, en México y también en Japón, y se juntaron descendientes de ellos, eran de los abuelos, ¿no? Entonces se juntaron después de 100 años, eso es trascender. Entonces lo que me dice, lo que es arriesgarte por otro. Se me hizo interesante, ¿no? Y como eso, hay mucho más, pero para mí trascender de una manera filosófica es trascender en el laberinto de la vida, cuando tú en cada paso estás tocando tu alma. Cuando tocas tu alma, en ese trascender de tu vida, ahí trasciendes, en ese laberinto, desde alfa a omega. Eso es trascender. Lo podemos interpretar de más maneras. Pero me han preguntado, pero a ver, ¿cómo puedes tú? Porque yo digo que para trascender es importante encontrar tus talentos. Y está el reto y el ser más que el tener.
Entonces me han preguntado muchos, pero ¿cómo encuentras tus talentos? ¿Cómo puedes encontrarte contigo mismo? Esa pregunta era muy difícil para mí. Pero les quiero compartir que yo estuve en el monasterio de la Santa Cruz cisterciense, en los bosques de Austria, en donde he dado cursos de maestría, y me tuve que enclaustrar con los monjes en su claustro cuando yo iba a dormir. Pero créanme, era un lugar así, era un lugar muy oscuro en la noche. Si yo iba a Viena y quería regresar, entonces no había ni un ruido. Y a mí me espantaba, porque yo no podía entrar a un lugar que entrabas y se oía un rechinar de la puerta y vas caminando por el laberinto y luego se oye el goteo del agua de la fuente que está por ahí. Por al lado derecho está enterrado el duque de Austria o alguien. Entonces yo digo, estoy pasando por aquí. Pues a mí me daba miedito, Y entonces yo entraba a la velocidad de la luz y me iba corriendo a mi cuarto y llegaba y empezaba a rezar. Día 1, día 2, día 3, el día 7 o antes, me encuentro conmigo mismo y no lo puedo entender porque yo soy una persona científica. Y como que algo entró en mí, como que algo se me apareció, como que algo fue, para mí fue el Espíritu Santo, Puede ser lo que ustedes quieran, pero en mi caso fue eso. Como que tuve ese encuentro, me encuentro conmigo mismo, y fue una riqueza interior que no se los puedo explicar. Es decir, nunca en 40 años no lo había entendido, ni jamás lo había entendido. Entonces yo siempre decía, es que mira qué interesante esta persona, tiene una cosa espiritual. Yo no lo sentía, yo quiero sentirlo, Dios mío, por favor, nunca me lo dije. Hasta que esa vez, bueno, sentí tanta paz interna que me escuché a mí mismo, y ahí es cuando encuentras tus talentos. Y de ahí lo llevamos a la negociación. ¿Por qué? Porque hemos dicho en la negociación, en la venta, la escucha es lo más importante, el escuchar al otro. Pero ¿saben qué? Se nos olvida que primero tenemos que escucharnos a nosotros, internamente, para conocer tus debilidades, tus fortalezas, todo lo demás, tuyas. Es muy importante entender al otro, pero tienes que hacerte un análisis introspectivo para poder entender por dónde vas, qué estás haciendo. Bueno, esa fue una, y hay otras, pero no hay tiempo de platicarles más experiencias. El punto es que aquí fue un reto, pero después para mí yo entraba y salía del lugar sin problema, increíble, con una paz interior sin problema. Y bueno, lo he repetido varias veces. Sin embargo, como dijimos en un artículo científico, entre más participamos en experiencias multiculturales, más nos entendemos a nosotros. Eso es cuando negocias con otras culturas. Lo mismo pasó aquí. Es un encuentro contigo mismo, con un contexto fuera de lo normal. Pero yo creo que es lo que dicen algunos clásicos, que es la bondad, es el sol del mundo interior de cada uno. Y eso te lo encuentras contigo mismo. Entonces lo que yo encontré es una bondad que no había visto. Y esos talentos hay que sacarlos. Los tenemos escondidos, y muchas veces no sabemos que los tenemos. Aunque tengas 45, 50 años, sigue buscándolos, porque ahí están y no los has encontrado. Entonces, cuando les digo qué quieren ser y cómo vas a llegar ahí, pues es una pregunta muy difícil, porque a veces no sabemos, ni a los 50 ni a veces toda la vida, te pasas la vida sin trascender, Pero bueno, hay muchas personalidades en la historia fenicia, como hablamos de los fenicios, y que mencionaste que los cartagineses son diferentes. Sin embargo, es la segunda etapa de los fenicios. ¿Qué pasa? ¿Quién fundó Cartago? La princesa Dido, o Elisa. Y esta era una princesa tan inteligente, y yo siempre he dicho y he confirmado con estudiosos que uno de los principios de los fenicios era respeto a la mujer, 2000 años antes de Cristo, y eso se ve hasta en la cultura actual. El punto es que esta princesa llega a lo que no era Cartago, era un pedazo de tierra, llega con el terrateniente, y después de llegar a un acuerdo de lo que iba a pagar, le dice el terrateniente que tome la tierra que quiera, que alcance la piel del toro que está ahí. Y ella lo que hace, ¿qué creen? Una mujer negociadora es lo más inteligente que hay. Por eso es bueno que las mujeres negocien. Por eso yo me preparo 3 veces más cuando negocio con una mujer, ¿ok? Entonces lo que hizo es descibrar la piel, ¿sí? Hilos, hizo una periferia, no nada más el pedacito de cuero, hizo una periferia que hoy en día es todo lo que era todo el imperio de Cartago, que llegó a ser un gran imperio, pero ella fue la fundadora.
Y además tenía otra característica. En la historia nos cuentan que esta mujer, que nos da una característica de las negociadoras fenicias, esta mujer no podía negociar su dignidad. Eso no es negociable. Lo traemos a la actualidad, mucha gente negocia su dignidad. Eso no es negociable en nuestra teoría, ¿ok? Ella prefirió morir que entregarse a otro aunque su esposo estaba muerto. Es muy interesante entenderlo. Entonces, eso es un ejemplo de la historia fenicia, pero yo les pongo esta foto porque tiene mucha relevancia. Cuando yo presenté el libro Negociando como un fenicio, el joven que está a la izquierda era un estudiante aquí, en el CEU San Pablo. Y hoy en día es un doctor en economía, profesor de la Rey Juan Carlos en Aranjuez, que es una de las razones por las que vine también esta semana. Pero se llama Paco Rabadán, el doctor Rabadán, y la que está en medio es la doctora Raquel Ibarra. Ella y él nos juntamos en ese congreso hace 2 años, pero lo relevante de esto es esto. Paco asistió a una de mis conferencias, la que presenté aquí el libro Negociando como un fenicio, y me confiesa que para él le sirvió como y lo estoy diciendo lo que él me dijo, y lo estoy diciendo porque a mí me llenó el alma. Me dijo que a él le sirvió en su tesis doctoral el irse a la historia como economista y empezar a volver al presente. Eso es lo que me comentó. Y bueno, desafortunadamente ahorita está en el Congreso, en las jornadas, porque no está aquí con nosotros, pero aquí. Y lo relevante de esto es de que yo jamás pensé que alguien se impactara de esa manera con algún escrito de la historia de los fenicios y que en su tesis doctoral siguiera por ahí. Ahora, lo interesante de esto es que me invita a las jornadas y me dice, ¿por qué no vienes a presentar tu libro Negociando con Fenicio? Le dije, no, tengo un nuevo libro que se llama Trasciende, que es un análisis antropológico de la negociación fenicia y de la historia. Y me dice, buenísimo. Entonces voy, hace dos años que salió el libro en español, y llegamos a un acuerdo, que aquí está lo más interesante. Como él es estadístico, yo soy más matemático, me dice, ¿por qué no vemos en la estadística de 5,000 hogares en España, que es una estadística importante, ¿por qué no analizamos si la sociedad española trasciende? Pero no vamos a inventarlo, va a salir de la estadística. Los que son aquí estadísticos lo saben. O sea, va a salir los parámetros, los factores. Y lo interesante es que salieron de la estadística 7 grupos que tenían las mismas características o más o menos similares, de las 5,000 hogares españoles. Y en la parte de arriba ven lo que sería una ecuación matemática para 2 agentes negociando. Es un artículo que escribimos hace mucho tiempo. Pues está complicado, ¿verdad? Sin embargo, oye, imagínense 1,000 agentes o más en España. Es casi imposible poner un modelo matemático de teoría de juego para poder simular esto. No sé si estén de acuerdo. Es mejor, y eso es lo que decidimos, que a través del análisis estadístico saquemos y veamos cuáles son los factores que nos está diciendo que tienden a la trascendencia. Trascendencia la igualamos a la felicidad, de acuerdo a Santo Tomás Aquino, etc. Entonces, en eso salieron 7 grupos. Y fíjense qué interesante, los grupos que más trascienden, esto se lo estoy platicando rápido porque me hagan preguntas, ¿no? Los grupos que más trascienden, ¿quién creen que son? Los luchadores, los que luchan. Y orgullosamente les digo, este artículo se publica este mes en Francia, en la revista Negociación. Los que más trascienden son los luchadores. Pero déjenme decirles otra cosa. Hay en la comunidad nuestra, bueno, esto es España, ¿no? En la comunidad de aquí, lo que hay muchos que pretenden, hay muchos que van trepando, así les llamamos desde el punto de vista de teoría de negociación y de los clásicos, ¿sí? El punto es de que si eres resiliente, trasciendes. Pero esto lo graficamos en 3 círculos y miren lo que pasó. Ahorita se los enseño acá. El círculo de la ética, pero la ética tiene que ver en 2 sentidos. La ética hacia las instituciones, ¿ok?, que tiene que ver con la justicia, y la ética hacia el individuo, que tiene que ver con el bien común. Los que más trascienden tienen estas características.
además de resiliencia, que tiene que ver con la fortaleza, y además con la confianza, porque si no hay confianza no puedes trascender. Entonces todo esto salió de la estadística, y este artículo va a estar disponible en la revista de negociación en Francia, va a estar en inglés, pero en la revista en este mes, o sea, va a salir en esa revista. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, ok, ¿qué nos dice el estudio estadístico? Que tiene que ver con la resiliencia, que tiene que ver con la confianza, eso tiene que ver con el discernimiento. Todo esto salió de la estadística después de haber escrito este libro. Este libro habla de los pilares de la trascendencia, y los pilares, ¿cuáles son? Primero, la prudencia. Es mejor ser prudente que pragmático. Segundo, la justicia. Es mejor una negociación justa que una win-win, mucho mejor. Es mejor una justa que un ganar-ganar, mucho mejor. Mi padre, en paz descanse, libanés, me decía, cuando teníamos en el negocio, hubo una escasez de productos, nosotros los teníamos, yo era joven, yo le digo, vamos a aumentarle el 30%, vamos a ganar más. Me decía mi padre en libanés, me decía, haram, no se puede, eso no es correcto con la gente. Esa es una negociación justa que yo aprendí de un libanés, que era mi padre, no en Harvard ni en otra universidad. Eso viene de la práctica. Entonces, si eres un negociador que trasciende, eres alguien que eres justo. Además de eso, la fortaleza. Fíjense que ahí puse a mi hija Marcel, porque Marcel se atrevió de ir en contra, de nuevo, una mujer. Las mujeres son excelentes negociadoras. Ella se atrevió cuando oyó un rumor, estaba en una escuela pública, en una primaria, o secundaria, sería el equivalente a secundaria, que iban a cortar los fondos de música y los fondos, el presupuesto de una parte de educación. Entonces ella dijo, yo voy a escribirle una carta al presidente Obama, le voy a escribir una carta a todos los congresistas, le escribió a todo el mundo. Mi esposa le dijo, yo te ayudo, y dijo, no, yo quiero escribirlo porque que sepan que es una niña la que escribe. Tenía 12 años. Estaba desesperada porque no le contestaban, y de repente le hablan a mi esposa del distrito escolar, y mi esposa pensó, hay algo mal, ¿no? Nada, que querían entrevistarla, porque la carta de Marcel se leyó en la Casa de Representantes, en el Congreso en Texas, y la persona que lo leyó hoy es el alcalde de Houston. Sin embargo, el punto aquí es que ella fue en contracorriente, hizo lo que los demás, para los demás no es popular. Y cuando nos ponemos a pensar, pónganse a pensar en líderes. Winston Churchill se fue en contracorriente del Parlamento, se fue en contra de todos cuando la Segunda Guerra, porque él no quería hacer ningún pacto de paz y todo esto, pero no eres popular, porque vas en contra de los demás. Pues no hay que ser popular, hay que ser correcto, esa es la idea, ¿no? Y eso es la fortaleza del negociador. La templanza, esa me encanta porque la templanza es la fuerza de voluntad, pero ¿qué pasa aquí con la templanza? A mí se me hace tan importante en la negociación, porque si yo estoy negociando con diferentes culturas, yo tengo que controlar mis emociones. Yo no puedo meterme a la mesa de negociación a hacer el berrinche que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo esa templanza que me ayuda a controlar las emociones, a controlar las diferencias culturales, y es importantísima. Sin embargo, también existe lo que es el discernimiento. Ese es, yo creo que lo más importante, el discernimiento. ¿Cuántas veces ustedes no se han preguntado, tengo 3, 4 alternativas, y las 3 son buenas, pero no sé cuál escoger, ¿no? Y empiezas a hacer y deshacer y no sabes cuál escoger. El discernimiento es tan importante. Un ejemplo, cuando yo estaba joven, estaba terminando mi doctorado, y ya con mi esposa Marcela, ya casados, me dan un ofrecimiento de ir a Inglaterra a hacer un postdoctorado en una universidad muy prestigiada, o a Francia a trabajar en una empresa petrolera. Y es difícil escoger, porque las dos son muy difíciles. Mi decisión fue muy sencilla, yo quería aprender francés, porque ya sabía inglés. Hablar inglés con otro acento, pues no, ¿verdad? Porque va a ser lo mismo rebuscado. Entonces, la cuestión es que a veces es fácil, pero no lo sabes, porque es el reto, la dificultad de sacar las cosas. Para mí es eso yo creo que esa es la clave en la vida. Si le das todo a los hijos, se echan a perder, ¿no? Eso es algo muy común. Si les enseñas a trabajar,
va a ser un reto, una dificultad, van a tener que salir adelante. Entonces ese es el reto. Pues yo escogí lo más difícil, entrar a un postdoctorado y no hablaba francés y tuve que aprender. Pues eso es yo creo que a veces en las negociaciones nos queremos ir por el camino más corto, cuando nos paguen más rápido. Pues es un error. La otra es, si ponemos todo esto, y lo que hemos hecho nosotros es hacer un análisis rápido de ver qué tan templado soy, qué tan fuerte, qué tan justo, y lo podemos pensar como una introspección. Y eso lo podemos hacer en grupos, y nos hemos dado cuenta que hay grupos que son un 20% prudente. Es muy difícil ser prudente, ¿eh? Pero son 80% justos. Son juristas, pero no son nada prudentes, ¿no? O sea, nos toca de todo, ¿no? Entonces, tenemos que ver en dónde estamos, porque muchas veces no somos nada prudentes, ¿eh? Y para mí esa es una de las más difíciles, es ser prudente, saber qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo, etc. Yo quisiera terminar con la historia de los sentimientos, y luego entramos a preguntas y respuestas, ¿les parece? Si estamos de acuerdo, ¿verdad? Se fijan que me gusta negociar todo. Los sentimientos, es una historia muy antigua, que se juntaron todos los sentimientos, el coraje, el odio, la envidia, porque todos querían matar al amor, todos. Es una historia antiquísima. Y nadie pudo, y se juntan a empezar a echar cizaña uno al otro, que oye, que tú no pudiste, no, tú tampoco, y que aquel no pudo, y que no se pide. Y de repente ven a lo lejos el cadáver del amor. Y decía uno al otro, ¿y quién es? No lo conozco. ¿Cómo es posible? Se empiezan a enojar de nuevo, ¿no? ¿Y saben quién era? La rutina. La rutina mata al amor, pero no solamente mata al amor, mata todo. En una negociación, para trascender, el motor de la trascendencia es el corazón del hombre. Matas al amor, matas todo, matas a la trascendencia. Muchas gracias. Tú dices, nada más para entenderte porque escuché medio, tú dices que si no quieren, no negocian, es lo que estás diciendo, ¿no? Y entonces, claro, claro, porque, bueno, vamos a retratarnos un poco. Para negociar... Lo que quería decir yo, cuando dos personas discuten, si una no quiere, se acaba la discusión. Claro. Cuando dos personas negocian, si una no quiere, se acaba la negociación. Así es. Entonces la pregunta es, ¿hay negociaciones imposibles? Y te ponía yo el ejemplo, las Coreas, las dos Coreas, 50 años. ¿Es posible sentarles? ¿Es posible que trasciendan o no? Exacto. Mira, es una pregunta muy buena, porque la misma pregunta me hago con los árabes y los judíos, ¿no? Sin embargo, yo no creo que sea imposible. Yo soy una persona con fe, yo soy una persona que cree, entonces yo no creo que sea imposible. Lo que debemos de buscar, hay 5 maneras de manejar el conflicto. Una es la que tú estás diciendo, que yo no quiero. Estoy compitiendo en el sentido no de ser competitivo, sino de ser un ogro feroz que te vas a pelear con el otro, ¿no? Entonces, esa es una manera. La otra es de evitar, la otra es de colaborar, ¿sí? La otra es de ser equitativo, etcétera, ¿no? Y creo que les mencioné todas, o me faltó una, ¿no? Pero bueno, el punto es que yo creo que tenemos que buscar estrategias para poder unirlos. Ejemplo, México-Estados Unidos. Acaba de pasar lo del aumento del acero, ¿no? El 25%. Yo hablé con algunos amigos mexicanos y me dicen, Javi, va a pasar algo con México porque eso es casi una aberración, ¿no? Porque casi todos los negocios tienen acero y ya pues va a afectar a toda la cadena de valor. Yo pensé en mi manera negociadora y yo creo que a los únicos que van a limitar es a los chinos. Y México, Canadá, Estados Unidos, yo creo que no va por ahí, y yo no sé qué va a pasar con Alemania y demás, pero el punto es que a los 2 días siguientes salió un comunicado diciendo que México y Canadá, ahorita se defiere eso, no va a haber estos impuestos, ¿no? Entonces, te manda una señal el negociador. Hay estilos de negociación, hay gente que te ataca, y después de que te ataca, ve cómo tú estás, cuál es tu comportamiento, y si tú atacas, entonces dice, mira, este es bueno, voy a empezar a negociar con él. Y si tú te intimidas, te mata.
O sea, te mata en el sentido de la negociación. Yo no creo que sea imposible. Yo creo que cuando tienes, no digo por ese caso, pero digo, cuando tienes una persona que está negociando, que en su cabeza no tiene un espíritu de llegar a un acuerdo, muy probablemente no vas a llegar al acuerdo, eso es seguro. Además, si tienes una persona, es como los grados de dificultad de negociación, ¿no? Si tienes una persona que quiere hacer algo porque quiere atacar, ¿ok? Quiere atacar a una comunidad y su objetivo no es económico, no es un interés que tú puedas satisfacer, sino que es un objetivo que lo ligan con algún dios, y pues ahí está más difícil la de negociación, ¿eh? Porque es, me muero y me muero. Entonces, depende qué es lo que estemos hablando. En el caso ese extremo, de que me voy a matar por lo que yo creo, pues estás hablando de espartanos, ¿no? Y la verdad es que no creo que es difícil llegar a un acuerdo. Sin embargo, yo como negociador, me cuesta trabajo decir no se puede. Hay siempre alternativas al acuerdo. Y yo creo que ya estamos viendo que los grandes líderes, por no mencionar nombres, están peleándose y ahorita se están sentando a platicar, ¿no? No sé si se han fijado en eso, pero están dejando pasar el tiempo para no perder la imagen. Entonces todo esto depende de esto. No sé si te contesté, es una pregunta compleja, pero Sí, yo creo no. que sí se puede. Por eso te ponía el ejemplo de Corea, porque se Sí. está rumoreando que se quieren sentar, que no se quieren sentar, que parece que una parte quiere, que la otra no. Por eso te ponía ese ejemplo, bueno, por Sí, la sí, sí. actualidad, porque No, y es parece correcto. imposible. Y yo creo que sí es posible. O sea, yo creo que todo es posible. Sin embargo, a mí me decía alguien hace mucho tiempo, te tienes que esperar tú con el tiempo. Es tu mejor amigo. El tiempo es el mejor negociador. Tú te esperas y con el tiempo todos se llegan a un acuerdo. Alguien muere y alguien nace. Y entonces probablemente no con este líder, pero con el que sigue, ¿no? Pero siempre hay un momento en el que se llega a un acuerdo. Yo creo. ¿Okay? Pues yo no creo que sea imposible. ¿Alguien más? Sí, doctor Javi, yo quería preguntar sobre una cuestión previa a la negociación, ¿no? Y que creo que debe ser muy influyente, entiendo yo, ¿no? Es que los valores de la persona que va a negociar. Porque claro, una persona, digamos, pongamos unos paradigmas muy demasiado evidentes, ¿no? O sea, una persona, un ejecutivo agresivo que busca el resultado por el resultado, va a negociar unos parámetros distintos de una persona de categoría, de una persona con valores, con una visión del mundo trascendente cristiana. Y entonces el problema es que muchas veces los que quizás afrontemos una negociación desde estos parámetros, pues dices, ¿cómo las si tengo enfrente a un sabueso, ¿qué tengo que hacer para ser hermano pero no primo? Eso es, pero tienes toda la razón. Y en este tema es muy importante, tanto en la academia, en el comercio, en la política, bueno, en todos los diferentes disciplinas, y es importante buscar campeones de cambio, agentes de cambio. Yo no los busqué, pero ayer platicábamos de este ejemplo, en donde en las compras, si hablamos de compras y ventas, ¿sí? Las compras típicamente, o sea, no quisiera estereotipar, pero típicamente los compradores tienen la escuela de que me voy a comer al otro como pueda, ¿no? Y le voy a bajar todo lo que yo pueda. Esa es una escuela muy típica, ¿eh? No sé si aquí en España, pero casi todos lados. Y el vendedor tiene la otra, de que quieres hablar con persuasión, con todo esto y cariñosamente, etcétera, como tú quieras, ¿no? Con la relación, con la conexión y demás. A mí me sorprendió sobremanera un comprador, un director de compras, que se apasionó con este tema, y yo le dije, pero no estaremos hablando de algo diferente, porque yo, sabiendo que los compradores típicamente quieren bajar el precio a como dé lugar, porque en su objetivo así está. Dijo, no, Javi, lo que yo quiero es crear valor en la organización de compras. Yo no lo pude creer. Y no estoy hablando de un país, o sea, estoy hablando de México, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que hay gente que tiene otra visión y que está cambiando. Y este comprador específico que les digo ha subido en la cadena institucional, de tal manera
porque ha estado influyendo en los demás, en la cadena de valor. Y esta misma persona me llevó con toda la industria a tratar de mandar este mensaje, porque tenemos que cambiar. Pero eso lo tenemos que hacer en todos lados. Ahora, si tú me dices, la negociación de valores va a ser más complicada con diferentes culturas, por supuesto. Los valores es lo más difícil de negociar. Sin embargo, no es imposible, porque a veces esos valores son protocolos, no son valores. Son más bien protocolos y los confundimos. Ese caso es el caso típico de una mujer que estaba muriendo en la sala de operaciones y llegó el doctor arrogante, el médico, diciéndole: señor, usted no sea bruta, usted se va a morir si no se hace una transfusión de sangre. En su religión no lo permitían. Entonces la mujer, de nuevo, enfermera, le dice al doctor: ¿puedo hablar con ella? Y dice: sí, por favor. Y se sale el doctor todo furioso, ¿sí? Y le dice: señora, ¿usted cree en Dios? Dice: sí, claro. ¿Y su Dios perdona? Dice: sí. Entonces, ¿por qué no se pone la transfusión y luego le pide perdón? Es un caso real, ¿eh? Negoció con ella que se pusiera la transfusión de sangre, estamos hablando de valores, ¿no? Y vive, arrepentida, pero vive, ¿no? El punto es ese, tenemos que buscar cómo. Esa es la idea. Es lo mismo en el caso que tú me dices, es un caso muy complejo, que la verdad, Dios nos libre, ¿verdad? Pero yo espero que lleguemos a algo. Algo está pasando con el mundo y tenemos que cambiar, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo. ¿Alguna otra pregunta? No sé si te contesté. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Javi, por sus palabras. A mí me han sabido a evangelio puro. Gracias. Absolutamente todas las frases, y hablábamos de Espíritu Santo en un principio, y creo que está presente ahora mismo en la sala. Y siguiendo por esa línea, pues me gustaría conocer su opinión acerca de, creo, el líder más importante que hemos tenido, si lo podemos llamar así, Jesucristo. Si nos pudiera comentar algún ejemplo de negociación de él que pudiera ser aleccionador para todos nosotros el día de hecho, hay un ejemplo de negociación de la mujer sirofenicia, cananea. Yo cuando en el libro Negociando con un Fenicio hablamos de la mujer sirofenicia, que era la cananea, que su hija estaba apoderada por un demonio. Y yo pensé que me iban a excomulgar cuando hice este análisis, ¿no? Pero les encantó a los teólogos. Entonces, aunque parece ser que no es una negociación, la mujer cananea negoció con Jesús, porque Jesús iba con los judíos, iba a evangelizar a los judíos. Y sin embargo, esta era una mujer fenicia, la cananea, que vemos en la Biblia, ¿no? Y ahí te das cuenta cómo ella tuvo la sabiduría de hablar en el momento adecuado, decir las palabras correctas a Jesús, y llegó a concederle el milagro. Y esa es una negociación increíble, pero si te pones a pensar, él dio todo por todos, ¿no? Y ese es un ejemplo que lo ves en todos lados, y ese ejemplo lo ves sobre todo en Tiro, en Sidón, en todas estas ciudades del Líbano, que fue Jesús. Si tú ves en la Biblia, viene el Líbano en todo, o sea, se menciona muchas veces. Y el cedro del Líbano, o no sé si lo hayan visto, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos donde tú ves que te da todo, sin esperar nada a cambio. Y ahí con eso, realmente te voy a decir una frase, que es una frase de árabe, que es Amel Mnih Ukib el Bajer, que quiere decir: haz el bien y tíralo al mar. Fíjate qué profundo, ¿no? Y esto a mí me regalaron esta frase hace mucho unas mujeres libanesas colombianas, y yo dije: aquí está el principio del libro. Yo no lo había visto y lo entendí perfectamente, y siempre le di la interpretación. Uno es: haces el bien y lo tiras al mar porque nadie te va a ver. El mar es tan extenso que nadie te ve. Segundo, por lo mismo que es tan extenso, tú no los ves, ni te ven ni los ves. Tercero, por la misma profundidad y demás, vas a hacer toda la vida el bien y no te vas a agotar. Siempre vas a ver necesidad de hacer más bien. Ni te ven ni los ves, no te agotas. Y finalmente, el mar es estático dinámico. Dinámico. Tú no lo esperas, pero se te regresa, como un tsunami de felicidad, de armonía, de todo. Y esto puede ser que no se regrese a ti, se te regresa a la siguiente generación o la siguiente generación. Ahí está un ejemplo de Jesús, ¿o no? Y lo puedes ver en todos lados. Esa es una filosofía fenicia, que tiene 2000 años antes de Cristo, que tiene 4000 años, ¿no? Por eso
Había buenos y malos, ¿eh? También una mujer muy mala, Fenicia, Jezebel. Claro, hay que mencionar las cosas por su nombre, ¿no? Sin embargo, había buenos, malos. Nosotros estamos poniendo muy claro las mejores prácticas, ¿sí? De los que trascendieron, como el rey Hiram, que negoció con el rey Salomón para la construcción del templo Salomón. Ahí hay otro ejemplo, que es transgeneracional. El rey Hiram negoció con el rey David. David, en su visión, no era la de construir el templo, se lo pasó a Salomón, al rey Salomón. Y el rey Salomón negoció con el rey David. También esa negociación la describimos a detalle en Negociando con un Fenicio. Es un tema bíblico, ¿por qué? Porque los cananeos están por todos lados, ¿no? ¿Alguna otra pregunta por allá? Sí. No sé si te contesté. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. En este tema de hacer el bien y el mal, en el marco de la negociación para trascender, ¿en qué términos se contemplaría el hacer un pequeño mal para conseguir un gran bien? ¿O si no se contemplaría? Bueno, a lo mejor lo que estás hablando son de las tácticas duras de negociación, que eso yo no lo vería como un mal, no sé si me explico. O sea, las tácticas duras que son, tengo la silla más baja, para cuando venga se sienta inferior a mí, esas son tácticas duras, que enseñan. O pongo una ventana atrás para cuando se siente enfrente de mí no me ve, o me pongo los lentes oscuros para que no vea. Esas son tácticas duras. O no tengo una silla para que se vaya rápido, ¿sí me explico? El proveedor. Ok, eso yo creo que son tácticas que hay que contrarrestar. Yo creo que haciendo el bien, hemos escrito algo que se llama la psicología de dar y su efecto en la negociación, que también lo platicamos ayer, que tiene que ver con diferentes niveles de dar y de satisfacer, y diferentes niveles de satisfacción del otro al que le estás dando, sin que tú esperes nada, Funciona. Es decir, si tú vienes conmigo y me vas a comprar algo, y de repente en la plática me dices que tienes un hijo que la verdad quisieras que alguien le dé una orientación, y te agobia mucho, estoy inventando, ¿no? Y te agobia mucho y quisieras que das una orientación de por dónde puede ir en la vida, ¿no? A lo mejor, y yo te digo, oye, ¿sabes qué? Conozco a alguien que puede hablar con él, un profesor que es súper bueno con los estudiantes, y yo te resolví un problema muy profundo tuyo, Yo no estoy esperando nada. A lo mejor no me compraste nada y no me importa, pero tú vas con alguien y dices, oye, ¿sabes qué? Javier me resolvió un problema, qué bárbaro, este cuate sabe, y creo yo una reputación, porque luego lo hago con todo el mundo, ¿no? Y se crea una reputación que se llama reciprocidad indirecta. No es directa, porque hay un autor que se llama Cialdini que él habla de reciprocidad directa. Yo te hago un favor, tú me haces otro. ¿Por qué? Porque te sientes comprometido. Pero eso en psicología es reciprocidad directa. Nosotros hablamos de indirecta, que tiene que ver con confianza, con reputación, de que tú indirectamente empiezas a tener comunidades en donde estás aportando el bien aquí, y luego en el otro, y luego en el otro, y de repente tú, sin querer, ya eres alguien que todo el mundo te conoce por el bien que hiciste, sin que tú se los digas, ¿no? Y eso crea mucho más reputación, prestigio, pero no de arrogancia, sino prestigio en lo que tú hagas, ¿no? Y eso es lo que impacta la negociación. De hecho, en términos de negociación teórica, en teoría de juego, que es que hay un dilema, que uno gana y otro pierde, y que a lo mejor para que los dos ganemos, tiene que ganar uno y tiene que ganar el otro, y luego hay un equilibrio, en donde, en ese equilibrio de Nash, que ustedes lo saben, ¿no? Sobre todo los economistas, que en ese equilibrio, si yo me muevo un poquito y el otro no hay más, no gano más, entonces estás en el equilibrio. Bueno, el equilibrio de Nash, hemos visto que con los tradables, que es esto de hacer el bien, ese es el concepto que hemos usado de negociación, se hace más rápido, o sea, se acerca más rápido a las dos partes. Y si se ponen a pensar, tiene lógica, porque si yo creo confianza con el otro y el otro crea confianza conmigo a través de estos tradables, de hacer el bien, pues rápidamente vamos a llegar a un acuerdo, o vamos a llegar a otros, va a haber una confianza y credibilidad increíble, ¿no? No sé si estoy haciendo sentido, ¿sí? ¿Te contesté? ¿Alguien más? ¿Sí? Cuando hablamos de prudencia y de practicidad, el sentido de la trascendencia en la negociación se refiere la negociación más eficaz
a la trascendencia con prudencia en el tiempo, quiero decir, como pueden hacer las culturas más orientales y cómo enfocan más sus negocios, o no tiene que ver tanto con el tiempo como pueden hacer las culturas más europeas en la negociación? Es una buena pregunta, porque cuando negociando con un fenicio salió en francés, ¿sí? En Francia me dijeron, esto es como nuestra negociación, o sea, no te apuras por el tiempo. En Francia, estamos hablando de Europa, ¿no? Occidental. Entonces, sí hay un factor de tiempo también, porque en Oriente, bueno, una empresa japonesa a lo mejor su plan de negocios es a 100 años, ¿no? Donde en Estados Unidos es a 5 años, quieres tener resultados. Sin embargo, yo creo que el factor tiempo es muy importante, pero los trade-offs te pueden suceder rápidamente, aunque tú no lo esperes. ¿Me explico? O sea, tú dices, es que esto de ser prudente y la trascendencia, me tengo que esperar a que mis hijos, o los hijos de mis hijos, o los nietos, o los no sé qué, lleguen o sea, ellos van a tener el beneficio final de la negociación. No te puedes esperar tanto tiempo. Es tan rápido esto que yo me asombro, ¿eh? Yo tengo muchos casos en donde alguien me pide algo y yo se lo doy sin esperar nada, y de repente sale algo más por eso, indirectamente, ¿eh? O sea, no es que se tarde un año de más, yo no lo esperaba y se dio. El problema cuando esperas es que se ancla. Tú anclas una expectativa y como que se echa a perder. No sé psicológicamente qué pase, ¿no? Pero la pregunta que tú tienes es muy buena, porque la prudencia, que también aprovecho para decir, no es el quédate calladito que te ves más bonito, ¿no? Es lanzativa, es decir, tú te vas a lanzar, pero estudiando los pros y contras. No te vas a quedar calladito. Entonces no es, sí, el tiempo ayuda, sin embargo, entre más prudente, entre más discernes, entre más esto, más rápido y más efectivo vas a ser, creo yo, en mi experiencia. No sé si te contesté. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Preguntas? Sí funciona, o sea, no es algo raro, no es algo... cuando salió el libro Negociando con un Fenicio, me dijo un empresario mexicano, pues esto no se puede aplicar aquí. Ahorita conozco, platiqué del caso de Paco Rabadán, conozco otros 3 doctores que han seguido esa filosofía, doctores en las universidades, o sea, PhDs. Entonces para mí es un honor, ¿no? Sin embargo, no solamente en la academia, he visto que está cambiando, y lo estoy viendo, o sea, lo estoy viendo honestamente. No sé si ayude más que les dé otro ejemplo de trade-offs, o tienen alguna otra pregunta. Imagínate que yo estoy en la universidad en Houston, ¿sí? Y tú eres yo, ¿sí? Entonces, a mí me pide un profesor de una universidad en México, me pide si puede venir un embajador que yo conocía, bueno, yo conocía, pero él no sabía si tenía tanta relación, ¿no? Y me dice, oye Javier, sé que vas a andar por México, ¿cómo ves si invitas al embajador fulanito de tal, ¿no? Le dije, déjame hablarle, yo tenía su celular, le hablo por teléfono y le regreso la llamada a este profesor y me dice, yo te estaba dando una idea, pero ya actué yo, ¿no? Entonces ya lo tenía, y le dije, sí va. Entonces me dice, oye, qué rapidez. Le dije, bueno, pues ahora hay que cumplir, ¿no? Porque la palabra es importante, tienes que cumplir, si no, no trasciendes. Entonces, bueno, para hacerte la historia corta, yo iba a una gira y ese día yo fui a esa universidad, pero yo no tenía nada que hacer. Yo simplemente lo llevé, yo no iba a ganar nada, honestamente. Ni me iban a pagar, ni iba a dar una conferencia, ni nada. Lo llevo, va conmigo, y cuando llego, me dice una persona en la universidad, es el autor de Negociando con un Fenicio, y dice, ¿puedes venir un segundo? Dije, sí, con mucho gusto, ¿qué pasa? Aquí tengo un grupo de señoras, ¿por qué no das una plática de 10 minutos? Dije, estos aprovechan al máximo, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, yo fui prácticamente, entonces, bueno, platico con las señoras empresarias, y a las 2 semanas, una de las que estaba ahí, le pide mi teléfono al organizador, y se lo pasa, y me dice, y se convierte en una clienta mía, de un proyecto de negociación entre Estados Unidos, de una Fortune 500 y una pequeña empresa, donde les apoyé en un coacheo de negociación, que eso es rarísimo, que un empresario micro o mediano o pequeño te hable, me puede ayudar a saber negociar. Como que en nuestras culturas latinas tenemos un problema, creemos que sabemos todo, y nosotros, y sobre todo el dueño, ¿no? Piensa que él es el mejor negociador, y eso no es cierto, porque negociar no es regatear. Bueno, ¿cuál es la moraleja de la historia?
que un tradable que yo hice, que es este concepto, satisfice una necesidad de este profesor, llevándole al embajador que yo no tengo nivel en el entierro, como dicen en México, que yo no ganaba nada, realmente simplemente por hacerlo. Llegando yo ahí, una persona me invita a que le dé una plática a alguien, que ese alguien se convierte en mi cliente a las 2 semanas, de algo que para mí es estratégico, que es coachar en negociación a un empresario, porque eso es muy difícil, no te lo aceptan, ya he hecho varios de esos. Estoy hablando de nuestra cultura latina, lo he hecho en otros países que no son hispanos, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo para mí muy claro, y el profesor me dice, Javid, es que mira, funcionan tus tradables, y lo están aplicando ya como un término de negociación, ¿no? ¿Sí está más claro? ¿Alguien más? Si no hay más preguntas, ¿tú? ¿No? Bueno, les agradezco su atención, la verdad, merci beaucoup por vuestra atención, y la verdad estoy encantado de que hacen muchas preguntas, ¿no? Digo, pequeños pero picosos. Sí, hay una firma de libros, digo, si alguien está interesado al final, con mucho gusto. Eso es invaluable, ¿no? Una firma, ¿no? Porque si fuera una chequera es más difícil, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por su atención. Gracias.